Último bloque. Bordet se fue el lunes temprano de madrugada al interior de la provincia. No volvió todavía a Paraná, creo que vuelve mañana recién. No obstante, la producción del programa habló con Bordet. Esta es la nota. En realidad, el contexto en el que me tocó asumir en diciembre de 2015 era muy incierto. Teníamos varios desafíos y cuestiones por resolver, algunas que eran urgentísimas, como hacer frente a las obligaciones corrientes que tiene el Estado, mínimamente, es decir, pagar los sueldos y las jubilaciones en término. Nos pusimos a trabajar muy fuerte, teníamos un déficit estructural que impedía programar y que nos obligaba a renovar letras que vencían cada 2 meses con una alta tasa de interés. Y esta fue la preocupación más grande que tuve, yo diría, durante los 2 primeros años de gestión. Fue el norte de ordenar la provincia, fue el norte de dar previsibilidad, de generar un funcionamiento administrativo que nos posibilite ejecutar el presupuesto y a partir de ahí elaborar un amplio plan de obras públicas, generar acciones que tiendan a mejorar las condiciones sociales, sanitarias de nuestra población, a lograr que los programas se apliquen en todo el territorio de la provincia, a hacer obras y acciones en los municipios coordinados con los intendentes. Fueron los intendentes quienes definieron cuáles eran las obras más importantes que necesitaba cada ciudad de la provincia y nosotros conseguimos los recursos. Recién cuando la gestión se perfilaba, ya promediando el 3er año de gestión, que habíamos logrado consolidar las cuentas públicas, nos desendeudamos en el corto plazo, levantamos todas las letras que había, que en esa época eran 1.500 millones de pesos en letras, las cancelamos y las diferimos a largo plazo. Hoy estaríamos pagando por esas letras un interés del 75-80% prácticamente, lo cual haría inviable a la provincia. Recién ahí, promediando el 3er año, en el 3er año y medio de gestión, un año atrás prácticamente, diría agosto, septiembre del año pasado, ahí recién comencé sobre la posibilidad cierta de tener la posibilidad de hacer uso de la cláusula constitucional de reelección y de poder plantear sobre esta base de lo que habíamos construido todo lo que nos queda pendiente. Lo que nos queda pendiente es mucho, pero tenemos políticas públicas que van en ese sentido. 3 ejes grandes que acompañan a nuestros sistemas productivos y de economías regionales en la provincia. Uno es el sistema portuario integrado, de no tener ningún puerto habilitado en la provincia de Entre Ríos. Hoy tenemos habilitados La Paz, Diamante, Concepción del Uruguay y habilitamos también el puerto de Ibicuí, que durante años se prometió. Bueno, nosotros lo pusimos en marcha, terminamos el muelle, la obra civil. Hoy Ibicuí está exportando al mundo los productos no solo entrerrianos, sino de la Mesopotamia. La madera que viene y que se exporta a China es madera misionera, viene en tren, llega hasta Jol de Ibicuí. Hacía 28 años que no llegaba un tren a Jol de Ibicuí. El otro eje tiene que ver con ir hacia una nueva matriz energética. Comenzamos a desarrollar, primero con fondos propios y ahora conseguimos financiamiento internacional para hacer el cierre norte energético entrerriano, una asignatura pendiente también desde los años 80 que se prometía. Esto se une también con el gasoducto que unirá los 2 troncales, el que va paralelo a la 127 y el que va paralelo a la 14, a la altura de Conquistadores hasta Chajarí. Esto es una repotenciación en gas y además también todo lo que es conectividad con fibra óptica para el norte entrerriano, donde por ejemplo las señales son muy malas y no puede haber conexiones en una era digital como esta que tanto se necesita. Lo tercero tiene que ver con el estado de nuestros caminos, de una red primaria donde trabajamos fuertemente, que es muy caro,
que además todos los convenios que había de nación-provincia se cayeron todos, tuvimos que hacernos cargos, y ahora que estamos nuevamente en marcha, en esta segunda etapa queremos trabajar ejecutando toda la red secundaria y terciaria, así los caminos de la producción para que nuestros productores, sobre todo con economías regionales perecederas como el sector lácteo, puedan rápidamente salir con los productos. No, en absoluto. Primero porque tengo una experiencia muy positiva. Yo fui reelecto intendente en mi ciudad de Concordia con el 70% de los votos. Tenía 11 concejales de nuestro espacio político sobre 13. Podía haberme relajado, pero no. Mi segundo mandato fue mucho mejor que el primero porque tenía la experiencia, tenía la confianza para hacerlo y tenía el apoyo de los ciudadanos, que esto es fundamental. Y cuando uno gana por una buena diferencia, como me tocó ganar en Concordia, como me tocó ganar a Las Pasos, lejos de confiarse, esto a mí personalmente me genera una gran responsabilidad de devolverle al ciudadano que confió en nosotros de una manera contundente, con trabajo, con acciones, con compromiso, en gestión de gobierno. Entonces entiendo que una segunda gestión de gobierno, todo lo contrario, nos va a encontrar con una experiencia, centrados, con la madurez política, personal también, como para llevar adelante una gestión. Y la verdad es que lo hago con mucho entusiasmo, tengo una gran expectativa para esta provincia y nunca me relajaría, nunca haría cosas que no hice. No me interesa otra acción que esta, que trabajar fuertemente por mi provincia y lo que es el rato libre, dedicárselo a mi familia, que por ahí es poco, y con eso estoy más que bien pagado. Mire, permanentemente he estado haciendo cambios de funcionario en mi gestión y en mi gobierno, permanentemente. Cada vez que fue necesario hacer cambios, lo hice. Y si usted analiza las estadísticas, se va a encontrar que debo haber sido el gobernador que más cambios tiene que haber hecho de gabinetes en todo este tiempo. Cuando asumí, no se olvide que había 12 ministerios, hoy hay 5, y eliminé entre ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones, coordinaciones, más de 120 cargos. Hubiese podido haber puesto ahí 120 compromisos políticos, pero había que ordenar el Estado, había que ordenar las cuentas públicas. Entonces, trabajamos en ese sentido. Los cambios son siempre necesarios, hay que ir monitoreando. Yo no evalúo a un funcionario por la cantidad de tiempo que está en un cargo. Lo evalúo de acuerdo a la eficiencia que tiene y de acuerdo al compromiso. Y también, relacionado con la pregunta anterior, toda nueva gestión necesita un relanzamiento y no le quepa ninguna duda que vamos a hacer muchos cambios para la gestión que viene. Y va a haber una renovación de funcionarios porque hay que tener energías nuevas, hay que corregir lo que está mal y yo estoy dispuesto a hacerlo. Como lo hice antes, lo vamos a volver a hacer porque lo que interesa aquí no son las personas, interesa la gestión y la gestión es para los ciudadanos. Los funcionarios dependen todos de cómo se ejecute la función. Y si el funcionamiento es satisfactorio, seguirán en su cargo. Y si no lo es, se los cambiará, porque para eso es el compromiso que asumimos con los entrerrianos, ¿no? De tener una gestión que esté al servicio de nuestra población. Bueno, primero yo quiero decir que Entre Ríos está segundo en orden de transparencia entre las 24 provincias argentinas, muy cerca de Córdoba, que es la primera. Esto lo mide CIPEC, que es una ONG que es independiente de cualquier signo político partidario, es muy prestigiosa, está en Buenos Aires, y la verdad que nos coloque en este nivel de transparencia nos pone no solo contentos, sino que también nos obliga a trabajar en más normas de transparencia. Si algo le hemos dado a nuestra gestión es la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga acceso a la información pública del Poder Ejecutivo. Quien nos pida una información automáticamente la tiene, todos nuestros actos son transparentes. Cuando hubo que sacar funcionarios porque estaban sospechados o porque había semiplena prueba o indicios de mal
comportamiento en la ejecución de su función, automáticamente los sacamos de lado. Para nosotros la transparencia ha sido un norte. En el Tribunal de Cuentas, esta semana he firmado el decreto para el llamado a concurso y vamos a concursar y lo vamos a hacer también en otros institutos que están previstos en la Constitución reformada. Nuestra gestión ha sido la primera que después de la reforma de la Constitución ha comenzado a trabajar sobre los institutos que nunca estuvieron reglamentados en la reforma constitucional. Y estamos dispuestos a hacer todas las acciones para mejorar la calidad y la transparencia institucional. Yo no tengo problema en que se publiquen los sueldos, cuánto gana desde el gobernador a cuánto gana el último empleado de la provincia, pero encuentro a veces más dificultades en la oposición y sería bueno también que los miembros de los otros poderes, del legislativo y del judicial, hagan lo mismo y que la gente sepa cuánto gana cada uno. Yo no tengo problemas en explicitarlo, tenemos una gestión abierta. Lo que sucede en las cámaras es responsabilidad del Poder Legislativo y lo que sucede en el Poder Judicial es responsabilidad del Poder Judicial. Esto está en un principio republicano de la división de poderes. De todos modos, nosotros estamos siempre tendientes a evitar que se gaste un peso más o un peso indebido en cualquier poder del Estado y así lo advertimos. Y estamos dispuestos, después de esta elección, en la composición de ambas cámaras, a hacer un compromiso de bajar el presupuesto en el Poder Legislativo con las nuevas autoridades que asuman. Bueno, a ver, la posibilidad de reducir el número de vocales yo lo quise hacer ahora, y créanme que fui el único que lo quise hacer. Después, las presiones de las organizaciones civiles que están siempre ligadas a lo judicial, las corporaciones se oponía la oposición, eran muy pocas las voces que querían la reducción del número de miembros del Superior Tribunal. Yo entiendo que sí, además entiendo que los miembros del Superior tienen que tener una opinión sobre todo. Este tema de que también se debatió mucho, de especialidades, de que algunos miembros tienen que ser especialistas en materia penal, otros en materia laboral, otros en materia civil y administrativa. En realidad, el miembro del Superior Tribunal tiene que ser mucho más que eso. Tiene que ser una persona que tenga la ecuanimidad para poder decidir sobre la constitucionalidad de los actos en el Pleno y tenga también la ecuanimidad para decidir sobre los bienes, la libertad de una persona. Es mucho más amplio. No puede circunscribirse a una rama del derecho. Esto es lo que interpreto. Y cambios, por supuesto. Yo quiero avanzar firmemente hacia el juicio por jurados. Fue una causa que evidentemente tiene un impacto político y mediático muy fuerte, muy importante. Como en todas las causas que se han investigado, nosotros hemos prestado toda la colaboración necesaria a la justicia para que actúe e investigue. En lo que a mí me compete desde el Poder Ejecutivo siempre estuvimos contestes. Nunca hemos tenido tampoco sobre nuestra gestión una denuncia que pese por alguna sospecha en determinado acto de gobierno, y eso que hay muchos actos de gobierno, que se realizan muchos actos de gobierno todos los días y que estamos expuestos todos los días. Pero bueno, la justicia investigará y la justicia decidirá y nosotros seremos totalmente colaboradores en esta materia para que se esclarezca y para que no le quede ninguna duda a ningún ciudadano en la provincia. Miren, yo cuando asumí en diciembre de 2015 había 89.881 empleados. Hoy, al 31 de mayo, hay 88.187 empleados. Es decir, hay 1.800 empleados menos. No eché a nadie porque es sagrado. No hicimos el ajuste que hizo el gobierno nacional dejando sin trabajo a personas detrás de las cuales hay una familia. Este decrecimiento se da porque no nos autolimitamos y no incorporamos absolutamente a nadie. Sí hubo reemplazos porque hay nuevas escuelas, hay que contratar nuevos docentes, hay nuevos centros de salud, se amplían hospitales, hay que contratar
nuevos agentes sanitarios, pero hoy tenemos 1.800 empleados menos que cuando asumí. Cuando termine la gestión va a haber 2.500 empleados menos, y esto también lo hemos trabajado con CIPEC para tener una trazabilidad a 10 años. En nuestra segunda gestión va a ser exactamente igual. Así como ajustamos la estructura política eliminando 120 dependencias, también vamos a medida que hay un decrecimiento vegetativo por jubilaciones, renuncias y otras causales, la planta se va a ir reduciendo también de este mismo modo en el segundo mandato. Y otro dato importante, el 45% de los 88.187 empleados son docentes que educan a nuestros hijos, y esto nos hacemos cargo. Por eso también hay que tener en cuenta esta cuestión. 45% son docentes, 23% son agentes de salud y un 15% son del servicio policial y penitenciario que están afectados de seguridad. Bueno, ahora estamos enfocados al domingo, a las elecciones. Es un proceso que en la provincia de Entre Ríos lo construimos con 11 partidos políticos, teniendo como principal eje al Partido Justicialista. Hemos logrado un acuerdo también interno muy importante. Terminado el 9 de junio, nos sentaremos primero hacia adentro del justicialismo, como presidente del partido, también con el resto de los partidos que integramos el frente, para tomar una decisión que tiene que ir en el sentido de lo que sea mejor para la provincia de Entre Ríos. Ahí vamos a definir cómo nos plantaremos ante un escenario electoral nacional que hoy es muy volátil, y de acá al cierre de lista va a haber mucha tela para cortar. Por eso después del 9 de junio se abre esta otra etapa sobre la cual estaremos trabajando. Bien, la palabra del gobernador Gustavo Bordet. El viernes es el Día del Periodista, oficio que todos nosotros decidimos adoptar en nuestras respectivas vidas. Así que va nuestro homenaje a quienes siguen soñando por un periodismo más sano, más comprometido, que sigue peleando por la verdad, por las injusticias. Y creíamos que el mejor homenaje era a Guillermo Alfieri, que el lunes se cumplió el primer año de su fallecimiento. Hay un trabajo excelente de Ale Vitas, y Guillermo en mi vida fue alguien muy importante, muy especial, como tantos otros maestros, pero fue uno de los tipos que más incidió en mi historia periodística, por su ética, por su compromiso, por sus verdades, por sus cosas de frente, digamos.